Euclides, vamos al siglo XX, pero nos vamos a quedar en la región, en este caso Guatemala, que sufrió una invasión norteamericana. ¿Cómo podríamos sintetizar el contexto histórico antes de esa invasión? Bueno, en términos globales, pues era evidente que cuando digo global me refiero a la parte regional, ¿no? América Latina. Sí, Eh, pues tenía particularidades que hacían comunes, como era el caso pues, de la especialización en algunos países de la región en determinados sectores, caso de Argentina, la exportación de carne, Chile, minería y así, ¿no? Acá en América Central, se me está hablando del siglo XX, ¿no? claro, Dependiendo de qué estemos hablando. sí, sí. Eh, ya pues se perfilaba también un producto de exportación muy todavía vigente, que terminó pues adjudicándonos el epíteto de repúblicas bananeras, sí que se puede admitir el concepto de república. El tema del banano, pero evidentemente pues dependiendo del país, en algunos más pronunciados, en otros menos, también productos como la caña de azúcar, el café. Y en el caso de Guatemala, pues, como en el caso nuestro, la exportación de banano desplazó, no del todo, pero sí, pues, de alguna manera, pues la exportación, el producto de exportación principal. Y Guatemala, pues, no fue la exclusión en este caso. Debido a la eh, incursión o influencia de la United Fruit Company, la compañía frutera norteamericana, que dentro de los reacomodos económicos que este país sufrió, por ejemplo, entre el periodo la década del 20 y 30 hasta la crisis, el crack de la bolsa de Nueva York en la década de los 30, y hubo una mutación económica en el país que pues fundamentalmente se orientó a la exportación de bananos, pero teniendo un mercado, en este caso alemán, pero primero café, que tenía vinculado a Alemania, perdón, y luego entonces el banano vinculado a los Estados Unidos, que se sufre un reacomodo, pues básicamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que termina pues siendo ya acaparado por los capitales norteamericanos, la economía guatemalteca, que de manera superlativa pues se va a imponer en la vida económica del país, acaparando tierras inclusive ociosas, producto de la política de los gobiernos de entonces, de las dictaduras que eran comunes en la región, no solamente en Guatemala, sino también en Honduras, en El Salvador y Nicaragua, la cual la mayor, pues la más evidente, ¿no? La más sanguinaria fue la de Nicaragua en ese periodo. Acá también pues tenemos un fenómeno parecido, pero que ubico que pues se volca a los intereses externos, específicamente a la frontera norteamericana, que le permite no solamente la utilización o el acaparamiento de tierras ociosas, sino también otros sectores de la economía, telégrafo, el control de la comunicación ferroviaria. Sí, prácticamente pues un poder omnímodo en el país, que esto pues va a terminar siendo cuestionado luego de los cambios sufridos por la revolución de entonces, que se denominaba, así denominada Revolución de Octubre, que va a permitir pues el ascenso de Arévalo y posteriormente el de Jacobo Arbenz. Sí, grandes rasgos. Sí. Arbenz, Esa es la ¿qué situación pues reformas quiso imponer que lo tildaron de comunista? los cambios inician con Arévalo, ¿no? Sí. De un gobierno electo, igual el de Jacobo Arbenz, también El electo, padre, el padre del actual bueno, presidente, ¿verdad?
No, no, padre, no, creo que no. Creo que es abuelo, no Ajá, padre. Bueno, ahí sí no lo tengo muy claro, y disculpe pero no, no creo que sea padre. Está muy, no hay bueno, problema, no hay problema. ahí estoy un poquito confundido, lo reconozco. Pensé igual que usted desde un principio que era el padre, pero el tiempo que ha transcurrido de pronto pone en duda eso, pero vamos a considerarlo que sí, pero tengo eso, es un dato que es necesario precisar. Eh, entonces las reformas empiezan, pero producidas por un gobierno electo, que eso es muy importante, que esto reemplaza a una dictadura, ¿no? Y que no hace reformas tan radicales como las que promovió Jacob Arbenz, que sí fueron un poco más radicales, pero radicales para la época, porque después la propia Alianza para el Progreso la va a impulsar. O sea, simplemente pues que la propaganda, el terror, la propaganda anticomunista, de lo más barato posible que se pueda considerar. Y en un país en mayoría y casi en su totalidad indígena, como Guatemala, donde permea fácil este tipo de propaganda, pues son objeto de la manipulación mediática. Esto en realidad puede ser que para su época pudieron ser pues, un poco revolucionarias. En realidad son medidas radicales, perdón, liberales, que eran imperativas en un país, en una región, no solamente país, porque es toda América Latina que sufrió el mismo fenómeno, donde se mantenían estructuras coloniales todavía vigentes en el siglo XX. Y todavía en algunos países se parecen marcadas. Entonces, son reformas que eran necesarias hacer, pues, que repito, que fueron validadas luego con la que promovió la Alianza para el Progreso, que básicamente era la modernización del Estado, atacando las estructuras económicas coloniales que había. Pero bueno, en esa época así fueron calificadas. Esta postura de la Alianza para el Progreso es una respuesta a la Revolución Cubana, ¿no? Que fue un poquito más, pero que también en su momento eran propias, pues, era necesario que se tenían que hacer para modernizar los estados, naciones de América Latina. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de esa invasión, ¿no? Hubo La una alianza larga... entre la iglesia, de la invasión, perdón. Sí, sí, las consecuencias, sí. Bueno, Sí, digamos, una dictadura larga que tuvieron en Guatemala y sí, también un ejemplo para futuras intervenciones, ¿no? Porque después de Guatemala siguieron otras, ¿verdad? sí, sí, correcto, pero yo creo que aquí antes de señalar ese punto o abordarlo, es bueno, yo creo que rescatar en la experiencia guatemalteca un hecho inédito en América Latina y cuidado que en gran parte del planeta, donde un gobierno de corte liberal o pues centro de izquierda accede al poder por vía electoral, que solamente fue emulado por Jacobo Arbenz, perdón, por Salvador Allende en Chile, que fue abortado, la experiencia, lo que quiera, pero eso fue una realidad. Fue un gobierno electo, Arevalo primero y luego Arbenz, ambos en la misma línea, solamente que Arbenz un poco profundizó, que pues no prosperó producto de la maniobra pues, de los sectores, como el caso de la transnacional americana, la United Fruit Company, en alianza con la iglesia y los partidos conservadores del país, con una población pues fundamentalmente, como dije, indígena. Pero la experiencia guatemalteca, yo siento que hay que rescatar ese elemento. Bueno, vamos ahora entonces a lo que usted menciona, la pregunta suya, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias? Sí, efectivamente, esto ya inaugura una época de intervención, una nueva época, porque esto no es la primera vez que Estados Unidos hace lo que hizo, ¿no? Invadió luego Dominicana, invadió Panamá, que no está calificado como tal, pero eso fue lo que ocurrió en el 64, ¿no? Inclusive un año antes que Dominicana. De las medidas de la época del gobierno de Johnson que son abiertamente intervencionistas en los asuntos internos, intervencionistas militarmente hablando, de América Latina y particularmente la región de América Central y el Caribe.
Así que sí, en efecto, el 54 inaugura esa postura radical de los gobiernos estadounidenses que pues veían en la influencia soviética luego de la Segunda Guerra Mundial la elevación del prestigio de la Unión Soviética en el mundo, no solamente acá, de que eso constituyera un peligro para su hegemonía en la región. Así que, sin duda, a pesar de lo minúsculo del partido, de los trabajadores guatemaltecos, del Partido Comunista, esto infundía mucho temor, ¿no? Por el solo hecho que el gobierno de Arbenz le dio a un nivel de participación mínima en el gobierno. Pero bueno, sí, efectivamente inaugura una política intervencionista radical y en consecuencia, pues, para el resto de la región, el temor de que Estados Unidos también pudiese convertirlas en escenario de su intervencionismo militar, como en efecto ocurrió en Panamá y luego en República Dominicana. Ujú. ¿Qué? Obvio que lo de Cuba, eso sin descontar la evidente acción en Vallacochino, ¿no? En Cuba, porque tampoco se puede excluir, porque pudo haber en su momento eh, pudo haberse considerado una experiencia exitosa que no logró llegar a buen puerto por razones pues, de cómo se desarrolló la invasión. Pero Cuba no se excluye de la política exterior guerrerista de los Estados Unidos de la época. Entonces serían así, ¿no? Guatemala, Cuba, Panamá, República Dominicana. Ahí está. Ujú. Y luego 7-3, cerquita, Chile. Chile, sí. O en un periodo Y, bastante cercano, y Granada también, ¿no? ya en la década del 80. Mm. Dígame, ¿qué registro de estos hechos van quedando en la región, digamos? ¿Hay una memoria histórica que lo recrea o ya nadie se acuerda de esto? Pues esta pregunta, sí, 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 sí. Los grupos, pues, siempre han adversado a los Estados Unidos, pues tratan de mantener la memoria histórica de sus acontecimientos, pero evidentemente, pues el paso de los años cada vez lo hace menos perceptible, ¿no? Como al principio, los primeros años. Eh, yo siento que sí, que se ha ido perdiendo eso y evidentemente habría que rescatar esos acontecimientos porque Estados Unidos tiene la particularidad, la política exterior norteamericana, de siempre implementar un nuevo corolario de la doctrina Monroe, que viene precedida por acciones que todo el mundo sabe, conocía, ¿no? Militares, que simplemente mutan dependiendo de la realidad del momento y que ahora pueden asumir algunas otras particularidades, pero la raíz es la misma. Es un nuevo corolario de la doctrina Monroe que van inaugurando diferentes presidentes. Así que eh, perder de vista los acontecimientos anteriores bajo la premisa de que no van a ocurrir no es recomendable, no es falso. Digo, no es correcto porque, perdón, porque siempre se repiten de Mm. nueva forma. ¿Cómo ve la presencia de la flota en el Caribe? Bueno, esa es parte de la política exterior de ese señor, del señor Donald Trump, eh, que creo que no se arriesga a una intervención directa, porque pudo haberlo hecho en su gestión anterior y lo intentó, buscando el apoyo de Bolsonaro en Brasil y de Santos acá Santos no, perdón, el otro que lo sucedió en Colombia y ambos se negaron, porque esto Petro. no es nuevo, lo de Petro. Venezuela, porque él quería hacer una guerra próxima. Eh, y pues no, creo que todavía pues, el hecho de que eso esté en su mente, la posibilidad de realizar una intervención, se mantiene, salvo que no creo que con la misma, o sea, de manera directa involucrando a los Estados Unidos, porque tampoco lo planteó en la primera oportunidad, directamente, sino a través de los gobiernos brasileño y colombiano.
O sea que lo que está haciendo, pienso que iría hasta un límite que no significaría el involucramiento de soldados norteamericanos por la pérdida de vidas que eso acarrearía y las consecuencias, pues, para los Estados Unidos. O sea, Mm, no, no hay un planteamiento todavía, hay que ocultar mejor la situación. Hay mm, dos cosas de las cuales puede asirse para argumentar lo que está haciendo independientemente de que sea legal o no, que evidentemente no lo es. Una, la instalación de un gobierno no democrático y que inclusive se mantiene producto de un fraude escandaloso, que es el gobierno de Venezuela. Y el otro es utilizar el mismo argumento de la lucha contra las drogas eh, como un elemento para justificar una intervención, cosa que ambos están descartados desde el punto de vista del derecho internacional con sustento. Ahora, el caso del tema de las drogas es un poco complicado porque vamos a ser honestos. La, la, la izquierda no excluía la posibilidad del envenenamiento de la población norteamericana. Eso era parte de la lucha contra el imperialismo gringo norteamericano. Si había que portar droga para allá, para destruir desde dentro el organismo del poder norteamericano, eso era lícito en la lucha contra el imperialismo estadounidense. Eso se ha dejado atrás, no se ve en esos términos. Y si hay importación de drogas hacia allá, será por las razones que sea, incluyendo porque son ellos los principales consumidores. Pero en un principio eso se vio como algo normal, como algo lícito, que es parte de la lucha con Estados Unidos. Hoy en día eso no es así, y Estados Unidos no puede esgrimir eso como un argumento para inmiscuirse en los asuntos internos de un país latinoamericano en términos militares, porque eso no es política de ningún país latinoamericano, al contrario, todos propenden por la lucha contra las drogas. Ahora, no controlen la situación, el fenómeno como debe ser, esa es otra historia. Bueno, empecemos por ellos mismos, que son los consumidores, porque no lo controlan, ¿no? Y entonces nos exigen cuenta a nosotros de una tarea que ellos no cumplen. ujú. Bien, por último, agradeciéndole estos minutos, no puedo dejar de preguntarle, en su condición de panameño y de experto en el canal, cómo está ese tema en este momento. Muy mal, muy mal. Este señor últimamente anda medio callado, ¿no? Pero en cualquier momento vuelve y tiene una campaña contra nosotros que no tiene explicación de ningún tipo, ni siquiera que cuando Ronald Reagan asumió el poder, llevó el asunto a los extremos que este individuo quiere hacer. O sea, por la fuerza apoderarse del canal, robarse el canal, esa es mi tesis, eso es lo que él quiere, y volviendo a la época del Big Stick, pues el gran garrote, haciendo aspavientos como hizo en su momento Margaret Thatcher en las Malvinas. O sea, reminiscencia del régimen colonial, que en su momento ellos pues, impusieron en el mundo. Y este señor, esa es la misma onda de él. En el caso del Canal de Panamá, que una cuestión que fue zanjada legalmente en razón de un tratado internacional entre ellos y nosotros, que él pretenda patear la mesa, pues sí, bueno, yo no voy a respetar el tratado y voy a intervenir en Panamá y me voy a tomar el canal. O sea, algo increíble, o sea, a principios del siglo XXI, ¿no? Eh, las acciones que este señor promueve, entonces alienta esa idea en su población electoral retrógrada, ¿no? Como la que tiene. Eh, y bueno, nosotros siento que debemos prepararnos para eso. Él impuso aquí un acuerdo a Panamá con la denominación de memorándum de entendimiento, pero en realidad es un tratado internacional, porque es un tratado internacional de tipo simplificado, pero al fin y al cabo un tratado internacional que no fue ratificado, aprobado ni ratificado por los órganos constitucionales correspondientes en nuestro país. O sea, con una figura pues sui generis y pusieron aquí nuevamente la imposición de bases militares, que eso había sido zanjado con los tratados Torrijos-Cartes y en consecuencia una violación al Tratado de Neutralidad y a la Constitución panameña.
Entonces, siento que tenemos que prepararnos para una situación todavía aún peor, porque no podemos descartar nada. Y dentro de eso, la posibilidad de que ellos se tomen por la fuerza el canal. Y en un evento como de esa naturaleza, nosotros tendríamos que prepararnos para que ese canal no sea operativo, que ellos no puedan utilizarlo. Ese canal o es nuestro o es nuestro. O- pero simplemente no permitir que este canal sea tomado por ellos. Y esto, no solamente prepararnos para obstaculizar el funcionamiento de ese canal, sino inclusive con los panameños que laboran allí, ¿no? Porque ellos no pueden administrar el canal, como él cree, que esto es de la noche a la mañana y lo vamos a tomar. No, no, no. Eso no funciona así. Eso no es tan sencillo como ellos creen, o como él y su partido ultraderecha creen. Eso no es sencillo. Además, el canal se abastece de agua potable de un río nuestro. Sin eso, el canal no funciona. O sea, no es un asunto muy complejo que este señor con su muy microscópica visión de los asuntos internacionales entiende. Así que espero que esto no vaya más, pero va a ir, si va más, nosotros tenemos que estar preparados para abortar la posibilidad de que Estados Unidos administre ese canal. Mm, Y eso lo he dicho por los medios internacionales que sean, lo he dicho como tal, así, que se preparen si pretenden tomarse nuestro canal, que nosotros no vamos a permitir eso. mm. Muy bien, Lo podemos tomar Euclides. militarmente, pero administrarlo no lo vamos a poder hacer. Mm. Euclides Tapia, muchas gracias. Ok.